3 de mayo, Seminario de Teología, Introducción a San Juan. Vamos a empezar con una pequeña introducción al Nuevo Testamento. Va a empezar Viviana diciéndonos qué es el Nuevo Testamento, qué es lo que ella sabe, para no repetir cosas que ya tú sabes. ¿Tienes cámara? Sí, profe, justo ahora estoy viendo eso. A ver, Ya, perfecto. ya está. Ya. Mm, lo que sea el Nuevo Testamento es únicamente que es la segunda parte de la Biblia, si no me equivoco. Sí, disculpa, parece que tienes tapada la cámara, porque no, como que no veo todo oscuro. A ver. ¿O hay algo frente a la cámara o está apagada la No, no, luz? no, solo estoy yo, profe. No ¿Cómo? entiendo. Solo estoy yo, no entiendo. En verano me pasó algo así, pero no. No, la tapa ni siquiera está, porque la tapa tiene un puntito rojo que se nota. Está vacía. Ah, está despejada y tienes la Sí, luz sí. prendida. Sí, estoy en mi sala como siempre. No, no entiendo. Ah, qué raro, porque no te veo. Sí, Veo todo sí, oscuro. justo me acaba de fijar. Yo le estaba hablando pensando que usted ya me estaba mirando. Fácil algo de la configuración, a ver. Más. A ver, cámara. Configuración del video. Así pues no se me ve. Qué raro. Qué raro, sí. Proporción original, reflejar mi video. No, ahora yo No. te detuve. Solicitar inicio de video. Ahora A yo lo ver, detuve y tú lo iniciaste de nuevo. sí. Y aún así no se ve. Qué raro. Pero Ay, luz, profe, no. luz tienes prendida. Sí, acá todavía es temprano, son las 4:44, está el ¿No? pleno sol. Todavía hay luz natural. Sí, Ah, sí, está el pleno sol. qué extraño. Mm. Bueno, paciencia. Em, Decías que entonces en la segunda parte de la Biblia, ¿sí? Ujú. La primera sería el Antiguo Testamento. ¿Qué significa testamento? Es como por así decirlo, la tradición oral que nos ha quedado sobre Dios y sobre Jesucristo, ¿no? Es más, o sea, si no me equivoco, el Nuevo Testamento son más los libros de los apóstoles de Jesucristo, sus Claro, Nuevo discípulos y sus Testamento son los apóstoles. libros Ajá. específicamente cristianos, que tienen la tradición, claro, oral en una primera fase. Bueno, tal como en el Ujú. Antiguo Testamento hubo, en general, no de todos los libros, pero de muchos libros hubo primero una tradición oral, ¿no? Y después gradualmente se fue fijando por escrito. Ahora, evidentemente, en el Nuevo Testamento ese proceso fue mucho más rápido, porque se calcula que entre la época de Jesús, ¿cuándo vivió Jesús? ¿Cuándo es como el espacio cronológico de la vida Ay, de Jesús? mm, no, no me acuerdo, profe. Pero más o menos, porque de Jesús nosotros contamos los años. Ay, a ver, ya, voy a tratar de hacer cálculos. O sea, según nuestro calendario, nosotros contamos los años a partir del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, según nuestro calendario, Jesús habría nacido ¿en qué año? El uno. Claro, el año uno, exacto. Ahora, en realidad, eso tiene un pequeño desfase, porque, Ah, yo creí que se refería específicamente, ¿no? Porque antes de Jesús se supone que hay otros eventos como podría ser, no lo sé, las polis, Sócrates, ese tipo de filósofos que si no me equivoco van antes de Cristo. claro, Bueno, claro, todos esos ujú, acontecimientos son antes de Cristo, claro. ajá. Pero nuestra manera de contar los años, o sea, nosotros contamos los años, claro. Entonces sí, el uno.
claro, sería el año 1, el año 1, y los años anteriores los contamos antes de Cristo, y por eso los antes de contamos, Cristo. decimos que Sócrates, por ejemplo, murió el año 399 antes de Cristo, ¿no? Ujú. Y los contamos al revés. Claro, ellos los atenienses evidentemente los contaban en base a su propio cálculo de los magistrados de Atenas y otras cosas, los romanos a partir de los cónsules, etcétera, ¿no? Los cristianos empezaron a contar los años a partir de Cristo oficialmente en la Edad Media, no en la Antigüedad, digamos, en el siglo, no me acuerdo exactamente en qué siglo, parece que en el siglo octavo, noveno, por ahí. Y, y resultó que entonces se encargó a un monje que contara, o sea, que hiciera la cuenta, que sacara la cuenta de cuántos años habían pasado del nacimiento de Cristo para poder saber en qué año de Cristo estaban en ese momento. Wow. Y él efectivamente sacó la cuenta en base a lo que dicen los evangelios, ¿no? Pero se encontró con una dificultad, que la referencia cronológica más precisa que tenemos en los evangelios está en el Evangelio de Lucas, y Lucas nos dice que al comienzo de su predicación nos da un año preciso, o sea, era el año 14º del imperio de Tiberio César. Y entonces nosotros podemos calcular a partir de porque nosotros sabemos cuándo llegó al trono Tiberio César, el sucesor de Augusto. Tiberio llegó al trono el año 14, y entonces el año 14º sería como más o menos sería el 28, sería el 28, ¿no? Después, solamente que después el evangelista agrega que cuando Jesús empezó a predicar tenía alrededor de 30 años. Mm, sí, Entonces, con este alrededor, el pobre tipo no supo qué hacer porque él necesitaba un año preciso. Entonces, en el fondo, él quitó el alrededor y y calculó, puso 30 años. puso 30 años redondo porque era lo único que le quedaba. Y entonces, por eso empezamos a contar del año 1. Pero después, por otras fuentes, nosotros descubrimos que, o sea, tenemos otra forma de saber cuándo nació Cristo, porque en los evangelios se dice que Jesús nació bajo el rey Herodes. Los evangelistas dicen que nació bajo el rey Herodes, ¿no? Y nosotros sabemos cuándo murió Herodes, Mm, por un historiador judío que se llama Flavio Josefo, que sí, es sí. un poquito posterior a la época de Jesús. Y entonces, si Herodes murió el 4 antes de Cristo, nosotros concluimos que Jesús tiene que haber nacido un poco antes del 4 antes de Cristo. Claro, Y entonces, generalmente hoy se dice que Jesús nació entre el 6 y el 4 más o menos, antes de Cristo, antes de antes Cristo. del año oficial, claro, en que él habría nacido. Entonces, cuando él empezó a predicar, en el 28, claro, habría tenido alrededor de 30 años, pero más exactamente habría tenido como 33, por ahí, 34, 32. Ah, algo así. Claro, y después sabemos que su predicación duró 3 años, y eso lo confirma específicamente el Evangelio de Juan, porque Juan narra que Jesús fue a la fiesta de la Pascua judía durante su predicación, bajó, no, más bien subió, de Jerusalén está arriba, subió a Jerusalén 3 Pascuas para celebrar la Pascua. Entonces su predicación duró 3 años y 3 ahí años. murió. Claro, entonces habría muerto en el 30, en el año 30, y además coincide, este año 30 coincide porque coincide con la observación astronómica de que la Pascua judía, que es una fiesta lunar que se calcula en base a la luna, en base al calendario lunar. Entonces, justo ese año coincidía con un día viernes. Y entonces, que eso no pasa frecuentemente porque va cambiando. Entonces, en ese rango de época, solamente el año 30 calza con que
con que la fiesta de Pascua cayó en día viernes. Y nuevamente es Juan quien nos da la precisión de que Jesús murió en día viernes, ¿no? Y después al tercer día resucitó, ¿no? Entonces Jesús predicó entre el 28 y el 30 eh, y, mm, y bueno, evidentemente entonces el Nuevo Testamento, nosotros llamamos Nuevo Testamento el conjunto de escritos que relatan básicamente la biografía de Jesús, fundadas principalmente en su vida pública. O sea, sabemos poco de su infancia, no solamente Lucas, de los cuatro evangelistas, solamente Lucas nos narra algo de la infancia de Jesús, cómo Hay, nació, la anunciación a María. Bueno, y algo Mateo, sí. hay una serie muy bonita, Mm. justo sobre Jesús y sus apóstoles en Netflix, que es bien bonita. Ahí me acuerdo que vimos las bodas de Canaán. Ah, sí, ¿cómo se llama la serie? Ay, no me acuerdo, profe. Si quiere le busco. Ah, ya, búscamela después para saber, sí. Ya, Eh, ¿Pero es nueva o antigua? es nueva. Es O sea, nueva, digo ahora. relativamente nueva. Relativamente Ujú. nueva. Ah, ya voy a echar una mirada. Bien, básicamente digamos, los escritos del Nuevo Testamento se dividen en dos partes. Primero vienen los cuatro evangelios. Hola, Alexander. ¿Nos escuchas? Bien. Y tienes cámara también, ¿o no? Sí, profe. Ya, perfecto, porque Viviana la prendió y sin embargo no apareció. Así que no la podemos ver, pero bueno. Pero a ti a lo mejor te podemos ver. Veamos si funciona tu cámara. Ahí sí, ahí estás. Hoy vamos a hablar de la introducción a Juan, pero antes de introducir Juan, el Evangelio según San Juan, estamos introduciendo un poco el Nuevo Testamento en general. Estábamos diciendo que, bueno, básicamente se divide en dos partes. La primera parte son los cuatro evangelios canónicos. Después vamos a explicar qué significa eso de canónicos. Y después viene una colección de cartas, ¿no? La mayor parte de las cartas son de... ¿Quién es el autor de la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento? ¿No? ¿No saben? ¿Viviana? ¿No? De Pablo de Tarso. Pablo, ¿no? Un personaje que fue central en la primitiva predicación cristiana, que no conoció a Cristo durante su ministerio terrenal, ¿no? Sino que Cristo se le apareció después. Después de la resurrección se le apareció en el famoso como accidente del camino de Damasco, que en el camino de Damasco se cayó, ¿no? Y fue como investido por esta luz y tuvo como esta visión de Cristo que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él se dedicaba a perseguir a los cristianos y los hacía encarcelar, etcétera. Y ahí él se convierte y pasa a ser uno de los grandes como predicadores del Evangelio. Después también tenemos cartas de Juan, esa la vamos a leer un poco porque son parte como del material de la comunidad de Juan. Y después cartas de otros apóstoles, cartas de Pedro, cartas de Santiago, ya, pero son pocas. Y finalmente termina el Nuevo Testamento con, ¿cuál es el último libro? Eso quizás lo saben, ¿no? ¿Cuál es el último libro de la Biblia? ¿No saben? El Apocalipsis, que también es un libro de la tradición joánica, o sea, un libro que toda la tradición al menos ha atribuido al apóstol Juan. Y bueno, y de hecho, el libro del Apocalipsis parte con esta mención, dice yo Juan, etcétera, y después relata toda una serie de visiones y nosotros vamos a ver una parte de eso porque tiene que ver justamente con el tema de Juan, digamos, del corpus de San Juan. Se llama entonces corpus de San Juan dentro del Nuevo Testamento, el corpus de los escritos atribuidos a Juan el apóstol, que también es identificado por la tradición con el discípulo amado, el que en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, se llama el discípulo
amado, pero no se nombra, no se dice quién es, no se dice el nombre. Bien. Bueno, la tradición sobre Jesús es inicialmente, como decíamos, una tradición oral y después se redactaron los cuatro evangelios y es posible darles una cronología relativa. O sea, sabemos que es muy probable que el más antiguo es Marcos. Bueno, ¿cuáles son los cuatro? El primero es, ¿quién sabe? Mateo, no. El primero es Mateo en la lista canónica, después viene Marcos, después viene, Lucas y Juan. claro, después viene Lucas y después Juan. Pero la sucesión no es cronológica, sino que es la sucesión canónica. Cronológicamente los críticos modernos generalmente dicen que el primero es Marcos, que en varios aspectos es como el más simple Mm, y que también es presupuesto, o sea, se le considera fuente tanto de Mateo como de Lucas. O sea, se considera que una de las dos fuentes principales de Mateo y Lucas es Marcos. Y después que ambos han tenido también otra fuente adicional, que generalmente se le llama fuente F, o sea, una sigla F para indicar fuente nomás. O a veces se le llama en alemán Q, porque Q sería la inicial de la palabra Quelle, que en alemán significa fuente. Entonces el esquema sería que primero se escribió Marcos y esta fuente Q, y después Mateo y Lucas tomaron de ambas y agregaron además material adicional. Entonces ambos serían posteriores, agregan material adicional. Por ejemplo, Marcos no dice nada de la infancia, parte directamente con el bautismo de Jesús cuando tiene 30 años. En cambio, tanto Mateo como Lucas sí hablan de la infancia, más Lucas, pero también Mateo, pero dicen cosas diferentes, o sea, se complementan, ¿no? Entonces, para ese aspecto, ellos dependen de fuentes que son recíprocamente independientes, ¿no? Por ejemplo, Mateo narra, ¿qué episodio? ¿Se acuerdan algún episodio que narra Mateo de la infancia? no, 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 profe. ¿No? Por ejemplo, la fuga a Egipto, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes. Ah, Los magos, los magos que vienen de Oriente a visitar a Jesús, eso solamente lo narra Mateo, ¿no? Entonces, bueno, del hecho de que están estos relatos de la infancia están en los evangelios que son posteriores a Marcos, también se deduce que redaccionalmente esos episodios fueron agregados después. O sea, primero se narró la vida pública de mm, Jesús y sobre todo su pasión, muerte y resurrección, que eran los eventos centrales, ¿no? Y después a posteriori se complementó, ¿no?, con la narrativa digamos, acerca de la infancia. Oh, pero estos primeros tres, Marcos, o sea, sí, Marcos, Mateo y Lucas, eh, tomados en general, son muy semejantes unos a otros porque comparten, son uno fuente del otro. Entonces los tres juntos se suelen llamar con un nombre común que es sinópticos. Esta es una palabra que utilizaremos hablando de Juan, porque como que se contrapone Juan por un lado a los sinópticos por otro lado. No sé si se entiende esta palabra, sinóptico. ¿Qué significa sinóptico? Vamos a ponerla en el chat. Evangelios sinópticos. Óptico se entiende qué significa óptico. como resumido. Más que resumido, sinóptico significa puesto uno al lado del otro. Como si yo los pongo en columnas paralelas, hay ediciones de los evangelios sinópticos donde se imprimen los textos uno al lado del otro. Y cuando uno lo imprime al lado es muy fácil ver todas las semejanzas que tienen. Entonces son tan semejantes que se pueden como leer como en paralelo. Son paralelos, se podría decir, ¿no? En cambio, Juan es muy distinto a los tres, ¿no? Entonces es como otra categoría, o sea, dentro de los cuatro es como otra categoría distinta que es como única. Él tiene su material propio y específico, en gran parte que no tienen los sinópticos.
y viceversa. O sea, él narra muchas cosas que no narran los sinópticos y no narra muchas que sí narran los sinópticos. Para hacer un ejemplo importante, por ejemplo, los tres sinópticos narran la última cena, cuando Jesús celebra la última Pascua con sus discípulos, ¿no? Instituye la Eucaristía, dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, dado en rescate por todos o por muchos. Toda esa escena de la cena no está en Juan. Sí se dice que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, pero no se narra la cena, lo que se narra es otra cosa. ¿Alguien se acuerda lo que se narra en Juan con ocasión de la Pascua? No, profe. Es un episodio famoso, el lavatorio de los pies. Jesús lavando los pies. Pero tiene en mente el episodio, Jesús lavando los pies a sus discípulos, que es un episodio evidentemente muy importante dentro de la tradición cristiana, ¿no? El ejemplo que da Jesús lavando los pies, ¿no? El que es el maestro, etcétera, lava los pies. Y así dice, ustedes tienen que lavarse los pies, o sea, servir unos a otros, ¿no? Ser como siervos unos de otros, ser como tan humildes como para servir, para hacer el trabajo que generalmente hacían los esclavos incluso, ¿no? Unos de otros. Bueno, en general esta es una observación entonces importante que genera muchas preguntas. ¿Por qué Juan, o sea, de dónde ha sacado este material que le es propio, ¿no? Y bueno, la respuesta a eso tiene relación con el hecho que el texto mismo eh, hace referencia a este discípulo amado. O sea, este discípulo amado es un personaje evidentemente muy importante dentro del texto. mm, y al ser como discípulo predilecto, ¿no? Eso explicaría por qué maneja como ciertos materiales que los otros no manejan. Entonces, esa es una manera, bueno, después los críticos modernos han tenido muchas teorías casi infinitas sobre eso, pero sigue siendo plausible, digamos, la explicación tradicional, que siendo él el discípulo predilecto, tiene acceso a materiales y también a discursos, ¿no? Del maestro que no son narrados por los demás apóstoles. Yo voy ahora a mostrar, tengo un PowerPoint donde le voy a mostrar algunos pasajes donde se habla de este discípulo para identificar, o sea, cuáles son como esos puntos específicamente donde, porque eso evidentemente tiene que ver con el problema básico de establecer quién escribió el Evangelio, ¿no? Siendo que el Evangelio es en rigor anónimo, ¿no? Nunca o sea, en todo el texto según San Juan no se menciona nunca San Juan. Juan no se menciona y eso llama mucho la atención, ¿no? Porque Juan sí se menciona en los sinópticos como un discípulo muy importante. Y entonces, digamos, el hecho que falte precisamente en este otro hace pensar que precisamente ese otro sea el autor, ¿no? Que por algún motivo quiere mantener el anonimato, ¿no? Probablemente uno de los motivos es que en su comunidad, dentro de la comunidad, eso es tan obvio que él es el autor, que es el discípulo predilecto, que no es necesario decirlo. O quizás por una forma de humildad, que él no quiso, porque como él se llama a sí mismo ahí el discípulo predilecto, no quiere poner como su nombre directamente. Entonces esa puede ser una posible explicación. Ahora voy a mostrar en el PowerPoint los pasajes donde aparece mencionado este discípulo anónimo. Voy a compartir. Voy a ver si pongo la proyección entera, si se alcanza. Este es un papiro, pero del papiro conversaremos después. Por ahora vamos a leer los textos. ¿Se alcanza a leer? Sí, profe. ¿Tú podrías leer esta parte? Bueno, el texto tiene 21 capítulos, así que aquí ya estamos hacia el final, pero este pasaje es muy importante para el autor, para establecer como el tipo de autor y quién posiblemente es.
Ya, Estamos en la escena de la crucifixión. Jesús ya ha sido crucificado. a ver. Entonces, capítulo 19. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrando hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Bien, entonces esta cosa, sobre todo la frase que subrayé en rojo, es importante para entender cómo la génesis del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esa frase que subrayé en rojo? Porque podría ser el autor. Claro, porque en el fondo el autor, o puede ser que no sea algunos críticos modernos dicen que este tipo de frase como externa al texto sería un agregado que se puso una vez que el evangelista murió. Pero en el fondo para testificar que dentro de esa comunidad se sabía, ¿no?, que el testigo, ¿no?, al que se remontaba toda esa narración era un verdadero testigo. Su testimonio es verdadero, ¿no? Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. O podría ser también que él mismo lo escribió, ¿no? Pero en todo caso está como encajado, insertado en el texto, como la declaración que esto se deriva en el fondo de un testimonio ocular, ¿no? Y eso es específico de Juan. En los otros evangelios no encontramos esa preocupación, ¿no? Aquí hay una preocupación específica que dentro de la comunidad no se quiso testificar que esta narración era verdadera. También por las particularidades que tiene, ¿no? Porque como es distinto a los sinópticos, evidentemente representa una tradición, por decirlo así, más chica, más pequeña, que menos personas han compartido, ¿no? Es la comunidad específica de un discípulo, mientras que las otras quizás sean comunidades más amplias, que reúnen más discípulos, ¿no? En otras palabras, mucho indicio dentro del Evangelio, y esto es uno de estos, al contraponer sinópticos con Juan, se muestra que la comunidad de Juan es una comunidad como especial no es igual a todas las otras comunidades, aun cuando es cristiana igual, o sea, está el hueso central de la narración sobre Jesús, ¿no? O sea, que es predicación, muerte en cruz, resurrección, como el relato general es igual, entonces ellos son cristianos, tienen todos las características de ser cristianos, pero dentro del cristianismo tienen como sus rasgos específicos. Y eso seguramente creó cierta polémica, cierto conflicto. Y algunos pudieron quizás poner en duda esa tradición, ¿no? Entonces, ese tipo de frase, como acá el verso 35, es importante porque entonces la comunidad de Juan se preocupa de testificar, sí, ¿no? Realmente es un testigo ocular, ¿no? Y lo mismo se dice en el capítulo 21, que es el capítulo final. Leamos también este capítulo 21, que es muy interesante para toda la como historia de la composición del texto, para tener una idea de cómo el texto se compuso. Eh, ¿Tú quieres leer, Alexander? Sí, profe. ¿Desde el 20? Claro, capítulo 21, que es el final del Evangelio, el último capítulo. Jesús ya resucitó. Entonces es una escena donde aparece Jesús resucitado. Se aparece a orillas del lago de Tiberíades. Los discípulos están pescando, él se aparece en la orilla.
y después les dice que tienen que volver a echar las redes y pescan muchos peces y después él los invita como a comer con ellos pescado asado, como que asa pescado en la orilla y ahí comen juntos y después de este desayuno en la orilla viene una conversación con Pedro. Después de la conversación con Pedro viene esta última parte que son como las últimas líneas del Evangelio, es el final del Evangelio. Sí, lee del 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? ¿A ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Y también, y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y así termina el Evangelio. Ahora, lo primero que hay que decir de este final, lo primero que es interesante en cuanto como a la composición general del texto, es la cosa muy curiosa que el Evangelio de Juan tiene dos finales. O sea, el libro ya había terminado en el capítulo 20. Tiene un primer final. Ustedes tienen una Biblia, como en la casa para consultarla, porque cuando hay que ir como adelante y atrás del texto, con el libro físico es más fácil. ¿Tienen una? Sí, pero tendría que buscarla en mi casa. Ah, ya, para la próxima. Para la próxima clase Para la la tengo próxima lista. tenganla más, porque es bueno ir adelante y atrás. Por ejemplo, ahora yo para leer, la voy a buscar yo, para leer el final del 20. Igual después voy a bajar un texto en Word de Juan, porque así al comentarlo podemos agregar comentarios en el texto y después los tenemos todos en el mismo archivo, que es más cómodo. Pero ahora voy a leerles el final del capítulo 20, que dice así. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, claramente esta frase es un final, ¿no? Entonces, es interesante que después de ese final se agregó otro capítulo más. ¿No? Ese es uno de los indicios internos del libro que muestran que el libro tuvo en el fondo dos ediciones. Algunos críticos dicen que tuvo más, y ahí, bueno, los críticos modernos se entretienen mucho inventando diferentes ediciones, pero no todas están bien argumentadas o justificadas. Pero yo creo que sí, que ha habido dos, eso es bastante bien testificado por el hecho de que hay un final y después otro final. Claro, y aquí acontece de nuevo que aparece una voz diciendo, este es el discípulo, o sea, se quiere testificar, ¿no? Y además aparece un nosotros, ¿no? Este nosotros claramente nos habla no de un escritor, sino que de una comunidad, ¿no? Es la comunidad entera que está en el fondo dando testimonio del testimonio. O sea, en el fondo hay un testimonio de Jesús y a su vez una comunidad que da testimonio de ese testigo, que nos asegura que este realmente, entonces como una cadena de testimonios, ¿no?
que hace que el Evangelio de Juan, eh, paradójicamente, a pesar de ser, claro, diferente de los sinópticos, paradójicamente es el mejor testimoniado desde el punto de vista histórico, porque nos da una cadena de testigos. Después veremos que también hay testigos posteriores que han conocido estos discípulos de Juan y dan testimonio de eso, de manera que se forma una cadena de testimonio que incluso va a cubrir casi todo el siglo segundo, o sea, casi todo el siglo posterior a la composición del Evangelio. Bien. Oh, siempre a propósito de este tema del discípulo anónimo, ¿no? Que nosotros, según la tradición, siguiendo la tradición que yo creo que es muy plausible en este punto, hay que identificarlo con efectivamente con Juan. Leamos en cambio una frase inicial, cuando se presentan los primeros discípulos. ¿Quiénes son estos que se presentan? Le toca leer a Viviana. A mí, sí. El discípulo anónimo, capítulo 1, Oh, 35 a 40. perdón, estos títulos los pongo yo, ¿eh? Es como para, el título lo puse para resaltar por qué Ah, recorté este pedacito, para subrayar que se habla de un discípulo que es anónimo. ya. Sí. A ver. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Bien. Oh, ¿quién es este primer Juan? El siguiente día estaba Juan y dos de sus discípulos. Cuidado porque hay varios Juanes. ¿Quién es este primer Juan? Bueno, yo le puse un asterisco. No sé si se alcanza a ver la referencia. Sí, sí se ve, pero ¿Se ve? ¿Quién es este Juan? el discípulo anónimo. No, no, se Ah, alcanza. Aquí hay un asterisco, pero abajo yo puse como la referencia del asterisco. Juan el Bautista. Claro, este es Juan el Bautista. Entonces no confundan Juan el Bautista con Juan el Evangelista. O sea, el autor del libro, ¿no? Juan el Bautista, ¿saben quién era? ¿O no? ¿Han escuchado hablar de Juan el Bautista? Mm, Sí, ¿Y quién era? ¿A qué se dedicaba? ah, ay, no me acuerdo bien, o sea, sí, sí, sí he escuchado, pero si no me equivoco, Juan el Bautista es el que bautizó a Cristo. Exacto, claro. Él se Claro. dedicaba, bueno, primero que nada, él se dedicaba a una vida como en el desierto. Se retiró, era una especie de como ermitaño que vivía en el desierto, haciendo penitencia y rezando. Pero en un momento dado empezó una actividad de predicador. Fue un gran predicador, ¿no? Que tuvo mucho éxito, muchos discípulos, hasta el punto que muchos empezaron a pensar que él era el Mesías, ¿no? Porque tenía muchos discípulos y predicaba con mucha fuerza. Eh, bueno, y el propio Cristo el propio Jesús reconoció la bondad de la predicación de este personaje, de este como extraño personaje del desierto, que estaba cerca de la orilla del río Jordán, que es el río que corre a unos kilómetros al oriente de Jerusalén, ¿no? En un lugar desértico, pero ahí iba la gente a hacerse bautizar. Y este bautismo tenía un significado, todavía no es el bautismo cristiano, ¿eh? Porque se llama bautismo igual, pero evidentemente el bautismo cristiano después recibe su valor de la persona de Cristo y de la muerte de Cristo, etcétera, ¿no? Aquí todavía no se trata del bautismo cristiano, pero en los evangelios se le valora mucho.
a este bautismo de Juan es un bautismo de conversión. O sea, van ahí los pecadores que quieren convertirse. Y como señal de esa conversión se sumergen en el agua, ¿no? Como simbólicamente para limpiar sus pecados, ¿no? Evidentemente no es el agua que limpia los pecados, pero el agua es el símbolo, ¿no? De que ellos se han arrepentido y Dios entonces los purifica. Entonces, bueno, es interesante en primer lugar, ¿qué es interesante en como en esta línea introductoria? Eh, que Juan, ¿qué función cumple aquí en este pasaje que leíste? O sea, tú lo leíste, Alexander va a contestar. ¿Qué función cumple aquí en una función muy importante como en la dinámica del texto, ¿no? Del relato. ¿Qué, profe, a qué se refiere? Que O sea, la pregunta es, ¿por qué Juan el Bautista es muy importante en este relato? ¿Cuál es la acción, la función que está cumpliendo? Si quieres, de, reléelo con calma. O si quieres, primero resume lo que lo que pasa en estas pocas líneas. Pero, pues sería como el maestro, o sea, ¿Cómo? la persona el maestro, porque él es el que les dice a sus discípulos, ¿no? He aquí el Cordero de Dios, entonces como que hasta cierto punto les está enseñando. Exacto, claro, les está enseñando, entonces es importante porque nos dice que, claro, este Juan tenía discípulos, ¿no? Y bueno, su mensaje es un mensaje como de penitencia, de conversión, pero aquí la enseñanza, en qué consiste? Es una enseñanza bien específica, les está diciendo algo bien puntual, ¿no? ¿Cuáles son sus palabras? Aquí no están con comillas, ¿no? Pero es lo que dice acá. Nos dijo, he aquí el Cordero de Dios. Se está refiriendo a Jesús. O sea, Él les está presentando a Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que los primeros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan el Bautista y conocieron a Jesús por la presentación que dio Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista fue como el que presentó a Jesús, el que lo acreditó. O sea, Jesús era uno que llegaba ahí de la nada, ¿no? Según los relatos de los sinópticos, era hijo de un carpintero. O sea, era un personaje humilde que llegaba ahí sin haber estudiado, sin tener ningún estatus social, ¿no? Era uno que llegaba ahí, ¿no? Y aquí Juan el Bautista en el fondo le está dando una credencial importante. Él es nada menos que el Cordero de Dios, ¿no? Que es una frase fuerte, ¿no? Bueno, evidentemente hay que entenderla dentro del judaísmo, dentro de la religión judía. ¿Qué significa el Cordero para la religión judía? ¿Por qué es importante el Cordero? Oh, para saber esas cosas como básicas acerca del judaísmo, es muy bueno que lean, por eso yo indiqué la lectura completa de Génesis y Éxodo, ¿eh? Esto del Cordero se narra en el libro del Éxodo, como parte esencial de la narración del Éxodo, ¿no? Cuando los judíos salen de Egipto, Dios les dice que tienen que sacrificar un cordero por cada familia, ¿no? En eso consiste la celebración como de la Pascua judía, ¿no? La fiesta judía de la Pascua consiste en sacrificar un cordero y después con la sangre del cordero pintar la madera como de la puerta de la casa.
para indicar como que la sangre es como el sacrificio en favor de esa casa. Entonces el animal que protege, cuya sangre protege, purifica y finalmente permite que los judíos, digamos, escapen al castigo, porque Dios manda el castigo sobre los egipcios, pero cuando viene el ángel exterminador que extermina a los egipcios, se salta a las casas que están marcadas por la sangre del cordero. Entonces, una marca, como una marca de salvación, ¿no? Entonces, ese título que le da Juan el Bautista a Jesús es un título bien fuerte. Él es el cordero, es el verdadero cordero, o sea, es el que tiene que después morir, ¿no? Cuya muerte va a ser como la verdadera muerte sacrificial que va a salvar al pueblo. Y el antiguo cordero del sacrificio antiguo no era más que, en el fondo, una imagen, una figura. O sea, los judíos hicieron eso, pero en la interpretación cristiana eso no fue más que un adelanto, una figura, una especie de eso, de prefiguración, ¿no? Del verdadero cordero, ¿no? Que es Cristo, ¿no? El verdadero sacrificio. Entonces lo presenta implícitamente, está diciendo que es el Mesías, pero un tipo de Mesías caracterizado ya, desde este primer episodio, caracterizado ya como el Mesías sufriente, ¿no? El Mesías que tiene que enfrentar como el sufrimiento para salvar el pueblo. Oh, y bueno, entonces ellos empiezan a seguir a Jesús por consejo de su maestro Juan. Jesús se gira y le dice, ¿qué buscáis? Y ellos le preguntan, ¿dónde moras? Y él simplemente los invita, ¿no? Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Ese tipo de detalles, por ejemplo, que es la hora décima, no son el tipo de detalle que recuerda a un testigo ocular, alguien que estaba ahí, se acuerda de la hora, no fue un momento especial de su vida, puede recordar exactamente a qué hora pasó, ¿no? Bueno, ¿y quién eran estos? Eran Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿Por qué subrayé esto en rojo? Era uno de los dos que habían oído a Juan. Porque es uno de los dos discípulos al que Juan le indica que él es el Cordero de Dios. Claro, Andrés era uno. ¿Y quién era el Ajá. otro? Eh, Simón, no, No, no. no, porque Simón sirve para identificar quién es Andrés, ¿no? O sea, Andrés es el hermano de Pedro, ¿no? Era uno de los dos. ¿Y quién era el otro? Hay que adivinarlo. O sea, el texto de Juan tiene Ay, de estas adivinanzas. No una adivinanza que no la estoy haciendo yo, la está haciendo el texto implícitamente, ¿no? El texto te está diciendo, te dice el nombre de uno. Implícitamente te está diciendo, adivina quién era el otro. ¿Se entiende? sí. ¿Y quién era el otro? Con razón, profe, estaba tratando de adivinar y no entendía. Claro, así es este texto. Es una de las características de este texto de Juan, es que a propósito es como un poco misterioso, ¿ah? Y quiere que el lector como que adivine, como que un poco quiere como provocar al lector, como estimularlo a adivinar un poco, a ir más allá, ¿no? Él en el fondo se está poniendo a él mismo, ¿no? En el fondo el otro que quiere que adivinemos quién es el mismo. Es el mismo redactor que nosotros identificamos con Juan, ¿no? Es el discípulo amado, ¿no? Que todavía no es amado, por eso todavía aquí no se le llama amado, se le llamará más adelante, ¿no? Porque aquí todavía no se conocen con Jesús, ¿no? Pero evidentemente si no lo menciona, pero él está diciendo eso como testimonio ocular, el otro en el fondo no puede ser nadie más que el que está escribiendo. El otro es el mismo escritor, ¿no? Por eso anónimo, ¿no? ¿Se entiende? Si tienen dudas me avisan, ¿eh? Veamos otro ejemplo.
Y fíjense que este otro discípulo anónimo a menudo aparece con Simón Pedro. Capítulo 18. Aquí saltamos de nuevo hacia la parte final. 18, estamos en el momento en que Jesús se fue arrestado y está esperando que lo juzguen los judíos, o sea, el tribunal de los judíos, ¿no? Y entonces el evangelista narra, ¿a quién le toca leer? Puedo leer yo Libro. si quiero. Ya, ya, Alexander adivina. Ah, ya. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro, pero por lo menos sacaba más pistas. Ya dice a quién conoce. Claro, esto nos da más de una pista, correcto. Pero ven que este anónimo siempre figura al lado de Simón Pedro. Es Simón Pedro y otro discípulo. Y si uno compara estos textos con los de la tradición sinóptica, se da cuenta que en los sinópticos a menudo Pedro aparece junto con Juan, ¿no? Entonces de ahí que la adivinanza se hace fácil, sobre todo si uno ha leído ya los primeros tres evangelios, ¿no? O sea, ¿quién va con Simón? Claro, es otro, pero ¿quién será este otro? Es el que escribe, pero ¿quién es que escribe? En el fondo es Juan, ¿no? Entonces, él quiso que en el fondo se adivinara, que no fuera tan difícil, pero que tampoco fuera explícito, ¿no? Pero aquí nos da otra pista importante, ¿no? ¿Qué nos dice aquí de este discípulo? Que es conocido del sumo sacerdote. Que era conocido del sumo sacerdote. Claro, ese es un detalle interesante, ¿no? Porque Pedro estaba afuera, ¿no? Digamos, Jesús está haciendo, debe ser juzgado por el tribunal de los judíos, ¿no? El Sanedrín. Y evidentemente que la casta de los sacerdotes es una casta cerrada. No todos pueden entrar no, a la casa del sumo sacerdote. Entonces, en el fondo, este discípulo está también recordando que él tiene como un estatus especial. De alguna manera, él tiene relaciones. Probablemente él pertenece entonces a una familia sacerdotal. Porque los sacerdotes del antiguo judaísmo no eran simplemente personas cualquiera que sentían como los sacerdotes católicos, que son cualquier persona que siente la vocación y entra a un seminario y después se hace sacerdote, ¿no? Eh, los sacerdotes judíos no funcionaban así, no eran por vocación individual, eran por familia. Uno venía de una familia sacerdotal, ¿no? Entonces, en el fondo eso creaba, por eso creaba una casta como bastante cerrada, ¿no? Y si uno tenía sus contactos dentro de esa casta, es porque él pertenecía. Entonces, en el fondo eso nos está diciendo que Juan pertenecía a la casta sacerdotal, ¿no? Algunos se han preguntado, bueno, pero si pertenecía a la casa sacerdotal, ¿cómo es que en los sinópticos se dice que era un pescador que pescaba en el lago de Galilea? Como si era un sacerdote, ¿por qué era un pescador? Y en realidad no es tan difícil entenderlo porque los sacerdotes no era raro que tuvieran actividades comerciales. Ellos no vivían, o sea, podían tener, digamos, empresas y tenían que tener también rentas, ¿no? Y entonces es probable que dentro de la familia de Juan se ejerciera eso como una empresa de la familia, digamos, que tuviera también un barco como para pescar y eso, no que fuera simplemente un trabajador de la pesca, sino más bien un empresario, ¿no? Y bueno, también entre las líneas, aquí el que escribe nos está diciendo que este otro solo puede ser el mismo que escribe, un recuerdo de él, porque nadie más podría saber lo que está haciendo, que él era discípulo, que habló con la portera. Evidentemente todo eso fue algo muy reservado, muy específico, que solo lo podía saber el propio sujeto que lo estaba haciendo, ¿no? Entonces es un recuerdo personal de él que nos dice que en el fondo yo mismo que escribo, está diciendo, ¿no? Yo mismo que escribo fui el que hablé con la portera, que entré a donde el sumo sacerdote, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí entra en escena como discípulo amado. Claro, aquí sigue siendo anónimo,
no se menciona, pero aquí se le clasifica como amado. Entonces se nos da una pista importante y en toda la segunda parte del Evangelio, podríamos decir de la cena pascual hasta la pasión, varias veces se le llama, me parece que 6 veces se dice, se le llama el discípulo amado o al cual Jesús amaba. Y tiene este rol muy específico, por ejemplo, dentro de la última cena. ¿A quién le toca leer? Yo, profe. Ya, perfecto. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio Judas Iscariote, hijo de Simón. Bien. Bueno, es entonces la famosa escena como de la cena, aunque repito, no se narra la cena propiamente tal en el sentido de la partición del pan, ¿no? No se dice que Jesús parte el pan, porque evidentemente Juan esto lo da por supuesto, porque es claro que Juan conoce a los sinópticos, son anteriores, ¿no? Y entonces no quiere repetir algo que ya está como bien afianzado en la tradición, la partición del pan, la Eucaristía, pero sí habla de un acontecimiento importante que pasó durante la cena, que aquí se está describiendo, ¿no? ¿Cuál es este acontecimiento que coincidió con la última cena? La traición. Claro, la traición, ¿no? O sea, durante la cena, de pronto Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar, ¿no? Y entonces todos empiezan a mirarse, ¿quién será, ¿no? Y a ese punto, entonces, Pedro, nuevamente Pedro, ¿no? Pedro, entonces le pregunta a Juan, ¿no? Que de nuevo, bueno, no dice aquí Juan, le pregunta al anónimo, ¿no? Le pregunta a este anónimo, pero que se caracteriza, ¿no? Es aquel a quien Jesús amaba, que estaba entonces recostado al lado de Jesús. Los antiguos comían así un poco recostados, ¿no? Un poco, no en sillas, sino con una especie como de camas, ¿no? Eh, y entonces él estaba recostado al lado, porque evidentemente había como algo especial con este discípulo al cual Jesús amaba. Y entonces claramente Pedro le pregunta, pero en secreto, ¿no? Claramente le hizo señas, como no fue algo que dijo en público, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y él entonces le dijo, Señor, ¿quién es? ¿No? Entonces, de nuevo, claro, el único que podría estar contando esto es el propio discípulo que lo vivió, ¿no? Es porque esto fue algo que se produjo ahí en ese específico momento y fue secreto, ¿no? Entre él y este anónimo, que sin embargo, que es claramente amigo de Pedro especialmente, pero que se identifica también con aquel a quien Jesús amaba. Mm, Bien, bueno, y Jesús da esta señal, ¿no? No lo quiere decir en público, sino que le dice a Juan en secreto, ¿no? Fíjate, al que yo le doy el pan, ¿no? Aquel es, ¿no? Entonces le da unas señas también como secreta. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote. Y ahí después Judas sale fuera y deja la escena de la cena. ¿Dónde más aparece el discípulo amado? Capítulo 19. Le toca leer A mí. a Viviana. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa.
Bien, no sé si adivinaron. Aquí primero hay que adivinar dónde estamos, cuál es la escena aquí. ¿En qué ocasión vio Jesús a su madre y se la entregó? ¿Por qué se la entrega al discípulo? ¿Cuál es el contexto? Creo que fue en la cruz, profe. Claro, aquí estamos en la cruz, ¿no? Jesús está a punto de morir. Y entonces, como está a punto de morir, ya no podrá estar con su madre y se la entrega entonces al discípulo. Y especifica que es el discípulo a quien él amaba, ¿no? Que estaba presente. Claro, claro, otro contexto en que sería imposible que alguien más hubiera sabido eso, ¿no? Esa cosa fue entre él, el discípulo y su madre. Algunos han hipotizado, hay cierta manera de digamos, cierto motivo para pensar que pudieran ser incluso parientes. Esa podría ser una explicación plausible del por qué él hubiera entregado a su madre precisamente al discípulo amado. Podría ser que haya un cierto grado de parentesco con él, y entonces que ella fuera algo así como una tía, digamos. Y entonces, por esto, porque los lazos familiares son muy importantes, ¿no? Cuando una mujer queda sola en una familia, lo lógico, lo normal en el judaísmo no era que la recibiera un familiar, no, no solo en el judaísmo, evidentemente, ¿no? Es como lo lógico en muchas culturas, ¿no? Que la reciba un familiar. Entonces, hay cierto grado de probabilidad que Juan fuera un familiar de Jesús. Y eso explicaría por qué era también especialmente amado. Podría haber sido algo así como una especie de sobrino, porque sabemos que Juan también era muy joven cuando seguía a Jesús. ¿Dónde más? En el capítulo 20 hay otra mención del discípulo amado. Le toca leer ¿a quién? ¿Alexander? Sí, profe. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los... Bien. Bien, aquí habría muchas cosas que comentar, el pasaje es muy interesante, pero ahora para este momento específico yo solo lo seleccioné para mostrar, claro, el rol que tiene el discípulo en otro momento crucial, que es el momento, ¿cuál es aquí el contexto? El sepulcro. Claro, el sepulcro, hay que ponerle un apellido. Cómo está este sepulcro? El sepulcro está vacío, ¿no? El O sea, sepulcro. claro, en la escena claro, los apóstoles no ven el momento de la resurrección, ¿no? Lo que ven es el sepulcro vacío, ¿no? Corren al sepulcro, pero ven quitada la piedra, ¿no? Corren los Profe, dos juntos, ¿sí? estas diapositivas nos las va a pasar, perdón. Sí, claro, Ah, ya, sí, sí, la voy a pasar. gracias. Eh, Nuevamente se nota que está siempre junto con Pedro, ¿no? Aquí también están juntos, no corren juntos,
pero el otro corre más que Pedro. Bueno, otro indicio que con mucha probabilidad es mucho más joven que Pedro. Pedro debía tener ya sus años, quizás unos 40. En cambio, este es un joven, corre, llega primero, ¿no? Eh, y claro, y que ven los lienzos, ¿no? Pero los lienzos tienen algo especial, que no, como que al ver estos lienzos, el otro discípulo también entró, claro, y vio y creyó. O sea, al ver los lienzos se dio cuenta que no había otra explicación posible, ¿no? Que no podían. Aquí hay otra adivinanza. ¿Qué habrá visto? ¿Qué opinan ustedes? Porque dice que vio, ¿no? Cómo estaban puestos estos lienzos y creyó, pero no dice que, no dice que vio, ¿no? Pero aquí, como Sherlock Holmes, también podemos imaginar que qué vio que hizo que en el fondo creyera. ¿Qué opinan ustedes? Mm, Algo que los hizo pensar en que era verdadera la resurrección, porque de por sí un sepulcro vacío no significa resurrección. O sea, puede estar vacío porque se han llevado el cadáver simplemente, ¿no? Pero aquí había evidentemente algo especial que hacía pensar que no era posible que simplemente se lo hubieran robado o llevado, como las autoridades judías después quisieron publicar, ¿no? Las autoridades del Sanedrín después publicaron la noticia que unos ladrones se habían robado el cuerpo, ¿no? Así nos dicen al menos los sinópticos, ¿no? Pero aquí se dice algo que en los sinópticos no está, que es algo que fue la experiencia de él, de este discípulo, el otro discípulo, ¿no? Vio y creyó. O sea, al ver, creyó. ¿Y qué vio? ¿Qué se imaginan ustedes que puede haber visto que lo convenció que eso era algo que no era era el bien. robo del cadáver, sino que era realmente la resurrección? Mm, ¿Cómo deberían haber estado estos lienzos si hubiera habido simplemente un robo del cadáver? Pero la verdad no tengo idea. Tú imagínate, ¿se entiende lo que son aquí los lienzos? Son como unas vendas que son una especie Ujú. de venda que va envolviendo todo el cuerpo bien estrecho. O sea, es como vendado con muchos metros de venda. Así En se todo hacía. caso, Y de después, repente lo que... y después lo pegoteaban con ungüentos y cosas. O sea, era toda una cosa bien empaquetada. Era un paquete muy como apretado. Entonces, si alguien lo hubiera robado, ¿qué habría pasado? las vendas las hubieran cortado. Claro, tendría que o haber cortado Ujú. las vendas O haberlas o manipulado haberse de alguna llevado manera. todo con vendas y todo. Ujú. Haberse llevado todo el paquete. Claro. Y en cambio aquí evidentemente no había ninguna de las dos cosas. Ni estaban rotas las vendas, Ni se las habían ni llevado. tampoco estaban desaparecidas. Y entonces evidentemente yo creo que la única como hipótesis pues, plausible es que estaban como vacías simplemente, como que se habían vaciado, como que él hubiera salido, Desaparecido de ahí. como Ujú, salido de las vendas dejándola intacta, ¿no? ujú. Eso entonces era imposible de explicar en forma, digamos, natural, ¿no? Porque era como una cosa muy pegoteada, entonces era imposible como simplemente desempaquetarla sin romperla, ¿no? Y entonces vio y creyó, ¿no? Pero bueno, ahora no nos interesaba tanto eso, pero igual era importante, pero aquí el tema era subrayar que esto también es un momento crucial, ¿no? Que es de un testigo ocular, ¿no? Y que se reanuda al que amaba a Jesús y que esta persona es la misma que está escribiendo este texto en el fondo. Em, ¿Qué hora es? Que aquí estamos leyendo mucho y el tiempo se va rápido. Son las 5:51, profe. 50. Tenemos todavía unos minutitos. Sí. Mm,
Leamos este, porque después de esto vienen los testimonios. Ah, claro, no, esto ya lo leímos en otro contexto. Em, no, leamos este del 21, que es como la página anterior a la que leímos antes. Es la aparición de Jesús a orillas del lago de Tiberíades. Porque así terminamos la colección de los textos que hablan del discípulo anónimo o del discípulo amado. ¿A quién le toca? Mm, Creo que a mí, Ya. no estoy segura, pero ya. ¿Tú tienes que Cuando irte a ya las iba 7 en punto? amaneciendo, a las 6:10 yo creo, porque tengo clase 6:15. Ah, ya, perfecto. Claro, ya. Sí, Ya, leamos entonces hasta como a las 6:05, una cosa así. ya. Ya. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús dijo, Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Bien, entonces bueno, esta es la escena que dijimos del capítulo 21, que como dijimos antes, es el capítulo que se agregó, ¿no? Porque el Evangelio tenía un final al final del 20, ¿no? Entonces después de ese final se agregó esta otra escena, que es muy interesante, y donde vuelve a aparecer, ¿no? aquel discípulo a quien Jesús amaba, y de nuevo en estrecho contacto con Pedro, ¿no? Dijo a Pedro, es el Señor. Él, el que lo amaba, es el que lo reconoce, ¿no? Eso es muy importante. Lo cual nos dice también que no era inmediatamente reconocible, ¿no? El Jesús resucitado tiene esta característica, que es un poco curiosa, que por un lado el texto subraya que es perfectamente corpóreo, no es un fantasma, no tiene cuerpo y de hecho come, eso no es menor. El hecho que come enfatiza muy fuertemente que este Jesús resucitado tiene carne y hueso, ¿no? Es un hombre corpóreo. Pero al mismo tiempo no es igual, o sea, como que tiene algo especial que hace que no sea tan inmediatamente reconocible a a los que lo conocían bien, ¿no? Incluyendo al que él mismo amaba, el que estaba, había estado recostado al lado de él en la cena, etcétera, y sin embargo, claro, bueno, él finalmente es efectivamente el que lo reconoce, ¿no? Pero en general no era evidentemente obvio. Entonces, nuevamente este otro episodio que muestra que solamente el que era como testigo ocular podía recordar esto, ¿no? Él le dice algo a él, a Pedro, y Pedro se echa al mar, etcétera, y de ahí después se desencadena toda la escena. Entonces es un, claro, discípulo clave en la narración y hace algo que evidentemente el testigo, o sea, solo el testigo ocular ahí podía saber. Bien, aquí termina porque, bueno, esto ya lo leímos y después pasaríamos a otro tema que es la tradición posterior, siempre sobre San Juan, pero la tradición después posterior. Quizás podríamos recapitular entonces las conclusiones a las que llegamos sobre el autor. ¿Qué sabemos entonces sobre el autor en base a esos trocitos que seleccionamos para resumir? ¿Quién podría resumirlo? Que tiene fuentes de primera mano.
O Claro, sea, que es un testigo ocular, ¿no? Que el relato está exacto. como atribuido a un testigo ocular. Tiene una cantidad de materiales que son suyas propias e insiste en que digamos, se funda en un testimonio ocular. Sí, tiene muchos detalles que no conocería una persona que no ha estado ahí, como usted mencionó, pero por ejemplo, en el último pasaje dice, no estaban a más de no sé cuántos codos. Es algo que alguien que Claro, no estuvo ahí no podría saber. claro, y también el número de los peces. Claro. ¿Se acuerda del Ujú. número exacto de los peces? ¿No? 153, ¿no? Le llamó la atención. ¿Y qué más para resumir eso de la identificación de este discípulo amado con Juan? ¿Cuál podríamos decir que es el argumento fundamental para decir que este discípulo amado es precisamente Juan? Mm, mm, mm. Bueno, primero que nada voy a recordar cuál era el supuesto de todo esto. Digamos, Juan el apóstol, uno de los 12, nosotros lo conocemos. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo sabemos su nombre y que era uno de los 12? Apóstoles. Claro, lo sabemos eso quizás no lo he yo enfatizado, lo he dado como un poco por supuesto, pero lo podrían adivinar. ¿Por qué sabemos que Juan es uno de los 12 apóstoles y uno de los más importantes? A lo mejor lo subentendí y no lo enfaticé mucho. El- o lo sobreentendí. El motivo es que eso lo sabemos de la tradición sinóptica. O sea, en los otros tres evangelios, Juan tiene un papel importante, ¿no? Sabemos que era hermano de Santiago y que era hijo de Zebedeo. Tenemos en los sinópticos a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. Entonces, profe, Y este discípulo que Jesús amaba es Juan. claro, es Juan, Ah, ya. el hermano de Santiago, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 que en la tradición sinóptica, o sea, en los otros tres evangelios, siempre está como al lado de Pedro y además participa de varios episodios donde solamente hay tres discípulos. Hay varios episodios que son como más, llamémoslos secretos, donde solo participan Pedro, Santiago y Juan. Mm, hay varios episodios. Entonces, no solo es uno de los 12, sino que es uno de los tres principales, que son Pedro, Santiago y Juan. Eh, y, y entonces que aquí falte justamente este. O sea, claro, es que una cosa que no he dicho que vale la pena aquí decir, no solo falta Juan, sino que falta su hermano Santiago. O sea, en el Evangelio de Juan no se nombra Juan ni se nombra Santiago. O sea, él no nombró ni a sí mismo ni a su hermano, por el mismo motivo que evidentemente quería mantener este anonimato familiar. Pero eso mismo hace que nosotros podamos identificarlo, porque el hecho que no esté, pero que se mencione uno que es anónimo y que además es uno especial porque alguien a quien Jesús amaba, hace inevitable, digamos, prácticamente la identificación del discípulo a quien Jesús amaba con Juan, hijo de Zebedeo. Y bueno, evidentemente también es fundamental esta relación con Pedro, porque hay que pensar que Pedro es el que empieza a cumplir muy pronto un rol preeminente entre los 12, ¿no? Pasa a ser el jefe. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿no? Edificaré mi iglesia, se dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces él es amigo de Pedro, que es la piedra, el principal, como el jefe del grupo, que empieza a actuar como jefe ya inmediatamente después de la muerte de Jesús, cuando nosotros sabemos esto por la narración que se hace en los Hechos de los Apóstoles.
que son también un libro del mismo autor Lucas, del Evangelio de Lucas, inmediatamente Pedro empieza a actuar como jefe del grupo. Y, y también en los hechos siempre va acompañado de Juan. Entonces, en la tradición sinóptica, no solo los tres sinópticos, sino que además los hechos de los apóstoles. Siempre va Pedro con Juan, ¿no? Eh, pero además está aquí el detalle importante que Pedro había sido elegido como piedra, como jefe, pero Juan no renuncia a decir que él es el discípulo a quien amaba Jesús, o sea que él tiene como su propio rango, si bien Pedro es el jefe, ¿no? Pero él tiene como su propio rango, ¿cómo decirlo? Su propio prestigio personal reconocido por el propio Jesús. Entonces tiene un título que lo pone casi, esto de ser el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Es casi un título que lo pone casi al mismo nivel que Pedro, ¿no? Como personaje relevante dentro de la iglesia primitiva, de la primera generación apostólica. Y eso nos puede fácilmente hacer pensar que en las comunidades antiguas se produjo también una cierta rivalidad entre comunidades, o sea, los que eran discípulos de Juan, de cierto modo se creían importantes y creían que, si bien Pedro era el jefe, pero también el fundador de su comunidad, era como otro jefe de casi el mismo peso, ¿no? Entonces podemos imaginar también que puede haber habido como cierta rivalidad. Por eso, en este mismo capítulo 21, después se reenfatizará que a Pedro se le encarga pacer las ovejas, o sea que él va a tener efectivamente el rol de guía de la iglesia, sin quitarle nada al prestigio, a la importancia del discípulo amado, ¿no? Pero se reconoce que Pedro tiene algo así como un primado, ¿no? Lo que será después para toda la iglesia posterior tradicionalmente el primado de Pedro, ¿no? Entonces el primado de Pedro está firmado en Mateo, pero también está firmado aquí en Juan 21. Bien, son las 7:05, así que vamos a dejarlo acá. Después veremos el resto de las diapositivas, que son más bien la tradición del siglo segundo sobre Juan, que muestran cómo había como una continuidad de esta tradición a través del siglo segundo. Y después de eso empezaremos ya a leer el texto en forma ordenada, lo vamos a ir leyendo en forma continuativa. No sé si hay alguna última observación. No, profe, todo ¿No? claro. En mi caso, todo claro. Todo Ahora claro. que ya Sí, profe. aclaramos lo de Juan, sí. ¿Cómo? Ahora que ya tengo claro lo de Juan, Ah, sí. claro, que eso era lo principal que yo quería aclarar hoy día, claro, esta identificación, porque este ha sido uno de los debates que ha sido muy áspero durante los últimos como 200 años de la crítica moderna a a la Biblia. Entonces, ese es un punto importante. Bien, así que yo les voy a mandar esta presentación y vayan leyendo, si no lo han leído, vayan leyendo también los otros evangelios, los sinópticos. Con la mejor introducción para leer después Juan es haber leído igual los otros tres. Son los evangelios, son libritos cortos, se leen rápidamente, pero es bueno tener o si lo han leído, también releerlo. Es una buena propedéutica a Juan. Bien. Para la siguiente clase, profe. ¿Cómo? Para la siguiente clase, No, yo diría, no necesariamente todos para la siguiente clase, pero empezar a leerlos. ya. Porque después cuando se comenta Juan, y también en el comentario impreso, siempre se hace referencia a los otros tres, porque mucho del comentario es como compararlos también. Entonces, si uno no los ha leído, es bueno tenerlos leídos. No todos de una vez, no todo esta semana, pero por ejemplo, esta semana uno podría leer uno de los evangelios, o la mitad de uno, lo que sea, una mitad de uno, ya uno va avanzando, digamos, ir avanzando. De forma Ah, que ya, hasta profe. fin de semestre uno ha leído los cuatro, en el fondo, lo que leemos en clase, Juan, y los que es un poco más difícil que los demás, y los otros que no van a tener dificultad en leerlo, son más fáciles, no van a tener Ya, profe. dificultad en leerlo. Porque uno puede ir comparando, ver por qué es especial Juan, entonces esa en el fondo la cosa, ¿no? La idea. Bien, nos vemos entonces el próximo viernes.
Gracias, profe. Espero que Hasta luego. funcionen todas las cámaras bien. Ahí. Sí, profe. Hasta luego, profe. Ya, hasta luego, que estén bien.